Comisiones Unidas del Senado de la República se aprobó sin cambios el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2018 que previamente remitió la Cámara de Diputados. Este contempla ingresos por 5.279.667 millones de pesos, lo que significa 43.291 millones de pesos más a lo propuesto por el Ejecutivo Federal. El fin es invertir los ingresos adicionales en la reconstrucción del país, desde luego tras los sismos y los huracanes ocurridos en las últimas semanas. La Ley de Ingresos da continuidad al acuerdo de certidumbre tributaria aprobado en el año 2014, por lo que no se crean nuevos impuestos ni tampoco se incrementan los ya existentes. Esta misma tarde, el Pleno del Senado inició la discusión del dictamen con plazo del 31 de octubre para aprobar esta legislación.